Buenas tardes, te doy la bienvenida otra vez a este espacio de entrevistas donde pues ahondamos un poquito más en todo lo que tenga que ver con el crecimiento personal, la comunicación, las relaciones. Y una cosa que me han preguntado mucho, ¿no? Y que por lo visto pues es más extendido de lo que parece, es el tema de hablar en público. Y más aún el miedo que tenemos a exponernos, a ponernos delante de una audiencia y contar algo. Así que por eso he querido invitar a Marina Estacio. Bueno, bienvenida. Muchas gracias, Sara. Encantadísima de estar aquí. Bueno, ella es comunicadora, ella está ayudando constantemente a personas precisamente en este tema. Y bueno, aparte de que ella presenta, hace un montón de cosas y que os he dejado todo en la descripción, pues si queréis contactar con ella, saber un poquito más de lo que hace, de las formaciones, etcétera. Yo quería que nos quitase un poquito las dudas sobre eso que llamamos el miedo escénico o el miedo a hablar en público. Entonces, Ujú. no sé si lo llamarías así, miedo escénico o miedo, pero qué es realmente lo que nos pasa cuando pues lo pasamos mal directamente hablando, ¿no? Delante de Sí, la gente. claro. Este matiz, la verdad, Sara, que sí que es importante porque es cierto que la palabra miedo, lo comentábamos tú y yo fuera de esta grabación, es una palabra muy grande en realidad, que implica muchas cosas. Y es cierto que hay muchísimas personas que experimentan miedo escénico, pero más allá del miedo escénico hay un paso previo que es todas aquellas personas que experimentan un nivel de nervios desproporcionadísimo cuando van a hacer exposiciones en público. En cualquiera de los dos casos, porque al final es dónde me sitúo yo en el eje, pero la base en realidad es exactamente la misma, en cualquiera de los dos casos lo que hay no es solamente detrás del miedo, lo que hay detrás, delante, a un lado y al otro, en realidad son pensamientos basura directamente que en algún momento hemos decidido dar por sentados, dar por dogmas y no cuestionarlos, que indudablemente afectan a la manera en que sentimos y que eso a su vez repercute en la manera en que nos comportamos. Es decir, que si yo, por ejemplo, pienso que cuando hablo en público voy a hacer el ridículo, que esto es como algo que está muy extendido, o que el otro Muy directamente me habitual. va a juzgar, es que la audiencia me va a juzgar, se va a reír de mí, voy a hacer el ridículo. ¿Cómo no voy a experimentar nervios o miedo escénico? Entonces, eso denota en mí, o detona en mí, perdón, una serie de emociones que tienen que ver con nerviosismo, ansiedad, miedo en última instancia. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que en el previo, obviamente lo voy a acusar, pero en el durante me van a temblar las manos, me va a temblar la voz, no voy a tener fluidez verbal, posiblemente me voy a bloquear, es muy fácil que me quede en blanco, voy a sudar, en fin, pero todo nace de un maldito pensamiento que tú en algún momento dijiste, pues quizás sea verdad y te lo comiste. Y ese pensamiento nos lo dijeron, lo escuchamos, lo creamos nosotros un poco de Un poco cada de uno. todo. Esto es un poco cajón desastre porque en realidad, claro, depende de muchos factores. Lógicamente, el cerebro humano funciona de esta manera. Cuando tenemos una experiencia, en este caso un poco traumática, imagínate a alguien que en su edad adulta o de adolescente de pronto tuvo que hacer una exposición, pero la cosa no fue bien, que por otro lado es normal, porque como el sistema educativo tampoco lo refuerza, pues ¿qué pretendemos, no? Bueno, ¿cuál es el problema? Que si eso ocurre, lo que pasa en muchísimas ocasiones es que ya sacamos la conclusión de, ¿ves? Yo no valgo para esto. Como una vez se rieron de mí o yo creí que se habían reído de mí, siempre se van a reír de mí. Entonces, este es uno de los motivos. Tengo una experiencia que no funcionó del todo bien, saco la conclusión, me pongo a mí misma la etiqueta, la limitación y a correr. Ya. Y luego también hay otros factores que tienen que ver, tú lo comentabas, un poco con la educación. Lógicamente, si yo tengo una clienta que tiene este caso, es una persona que desde que es chiquitita, no hables, mejor callada, es decir, han enseñado en su casa que está más guapa callada. Es decir, directamente han cortado sus alas comunicativas. ¿Cómo esta persona no va a tener problemas y va a sentir miedo a la hora de realizar exposiciones si le han enseñado que hablar y que comunicarse está Uf, mal? claro. Y ya luego, por terminar, también hay otra causa que para mí es muy importante y es que desde que somos muy chiquititos, de hecho esto tiene un nombre que es el síndrome de Solomon, digamos que tomamos decisiones que nos hacen juntarnos con la masa. Es decir, todo aquello que nos sitúe en un lugar distinto, lo rechazamos. El niño con gafas es el objetivo del ataque. Tiene un tono de piel distinto, objetivo de ataque.
tengo que hablar en público, ya me estoy situando en un lugar diferente al resto. Entonces, es como que desde pequeñitos aprendemos que lo diferente está mal. Y entonces esto hace que cuando yo me pongo delante de la gente, como soy yo la que está en un lugar diferente, no me siento a gusto, no me siento Mm, cómoda. Es tremendo. Entonces acabamos yéndonos vale. por el camino del borreguismo, que nunca es un buen camino, nunca es una buena opción, en mi opinión. Ya, pero y aún así necesitamos sentirnos parte de la masa, ¿no? O sea que ahí hay una contradicción siempre, necesitamos sentirnos parte de la masa, pero luego la masa no es la que toma las mejores decisiones, la verdad. Correcto. Eso es verdad. Pero Es así. es muy habitual todo este nervio, bueno, como has explicado muy bien, que hay muchísimos tipos de, oye, que si solo son nervios, que si son miedo, que si antes, después, ¿no? Sí. Eso nos pasa, es normal, o sea, nos pasa a todos el hablar en público y sentir esto. Pues mira, me encanta esta pregunta, Sara, porque es verdad que tenemos ubicado el nervio como lo más terrorífico de este mundo. Es como aspiro a no tener nervios. Y yo lo primero que me gustaría decir es que sentir nervios es normal y es bueno. Ah, O sea, bueno. ya no solamente es normal, es bueno, porque eso significa que lo que vas a hacer te importa. Cuando a ti algo te importa, Mm. oye, las mariposillas las tienes. Cuando algo te da igual, no comunicas de la misma manera. Entonces, yo siempre he pensado que sentir un ligero estado de nervios te da la energía suficiente como para ir con toda la actitud, con todas las ganas, para poder ser capaz no solamente de lo que tú estás haciendo, sino de establecer esa conexión también con la gente que está al otro lado. Entonces, es la adrenalina y es como el motor que te impulsa. El problema viene cuando efectivamente esos nervios empiezan a apoderarse de mi ser y entonces ahí ya estoy un poco Ya. perdidita. Y en este sentido, Sara, contestando a tu pregunta, es tremendamente habitual. Es lo que te digo, ya el extremo del miedo escénico, hay mucha gente que lo tiene, pero la mayoría lo que experimenta es un nivel de nervios potente, que a lo mejor no se traduce directamente en miedo, pero igualmente el resultado es prácticamente el mismo porque no lo disfrutan, lo sufren, Ya. tiemblan las manos, la voz, entonces al final no hacen una buena gestión de la situación. Es súper común, Sara, es muy común. Fíjate, es que eso, volviendo a lo de la masa que comentabas antes, nos da mucha tranquilidad. O sea, sabiendo que le pasa a todo el mundo, ¿no? En plan, Total. esto le pasa a todo el mundo, es como, pues bueno, no soy la rara, ¿no? No No soy soy la la rara. rara. Y además, Todo el mira, mundo le pasa. una cosa que a mí siempre me gusta decir a la gente con esto de los nervios o del miedo escénico, y además lo tengo archidemostradísimo, es que del 0 al 10, cuando tú le preguntas a alguien que acaba de hacer una exposición, oye, dime tú del 0 al 10, ¿en qué nivel de nervios has estado? Y te dicen, un 10 o un 12, ¿no? Es como ya me paso directamente de la escala. Y tú le preguntas luego a la gente que ha visto esa exposición o esa ponencia, vale, ¿y vosotros en qué nivel de nervios habéis sentido a esta persona? Y te suelen decir un 6, un 5, un 7. O sea, creo que tranquiliza muchísimo saber que lo que tú sientes nunca va a ser percibido al otro lado al mismo nivel, jamás, Uf, sí, jamás. sí, O sí, sea, sí, sí. esto es importante como bálsamo de decir, bueno, vale, estoy nerviosa, pero la gente no lo va a notar, o al menos no lo va a notar tanto. Qué maravilla, sí, venga, nos ha aguantado también eso Venga, me lo para lo que apunto. son las herramientas, maravilloso, es decir, no te preocupes que aunque tú estés ahí así, no lo van a notar, o no lo van a notar tanto, ¿no? No lo van a Eso notar es, tanto. no lo van a notar tanto. Y no, ya tenemos dos cosas que nos van a relajar a la hora de hablar al público, a la audiencia. Pero ¿qué podemos hacer para gestionarla? Ya sabemos que nos ponemos nerviosos, que nos sudan las manos, que es que la voz, ya sabemos que algo hay. ¿Qué podemos hacer para gestionar un poco eso? Bueno, pues a ver, claro, yo empezaba diciendo que lo que hay delante, detrás, a un lado y al otro del miedo es un pensamiento basura, entonces precisamente lo que hay que trabajar es eso, Es son eso. esos pensamientos que ahora mismo nos están condicionando para mal, nos están limitando, entonces tengo que directamente cuestionarlos. Y la realidad, Sara, es que cualquier pensamiento se puede cuestionar y se debe cuestionar. También hay que decir que no es tarea fácil, No, obviamente, o sea, porque si tú tienes súper instalada una creencia desde tiempos inmemoriales, o sea, quiero decir, cambiar eso ya. es muy complejo, pero es posible. En realidad, el trabajo es, primero, identificar cuál es tu diálogo interno, cuáles son esos pensamientos que tú específicamente tienes con respecto a ti, con respecto a la audiencia, con respecto al hecho en sí de hablar en público y llevarlos al tribunal. O sea, es sentarlos como si los llevaras a juicio y decir, venga, te voy a cuestionar, querido mío, a ver si lo que yo realmente pienso es verdad. Y para esto ayuda mucho, uno, o que alguien te ayude,
O dos, yo siempre le recomiendo a la gente, porque claro, en uno mismo cuesta, y tú imagínate que te viene alguien, un amigo tuyo, una amiga tuya, y te dice, jo, Sara, es que cuando hablo en público siento que los demás me van a juzgar. Pues yo siempre le digo a la gente, ¿tú qué le dirías a esa amiga o a ese amigo que te está diciendo eso? Y yo, por ejemplo, en ese caso lo tengo muy claro. Y utilizo este ejemplo, Sara, porque es como muy recurrente lo del juicio del otro. Ya. La gente no va a una exposición a juzgar a nadie. La gente va a recibir algo. Es así. Tú vas a un concierto a vivir una experiencia, vas al teatro a vivir una experiencia y vas a una exposición Exacto. o a una reunión a recibir algo. No vas con el juicio de voy a ver si hoy destruyo a alguien. O sea, puede haber gente así porque gente mala hay en todas partes, pero te puedo asegurar que no es la mayoría. Entonces, cuando tú te centras en que las personas en realidad van para recibir algo, entonces empiezas a dar. Pero claro, cambiar esto no es fácil de primeras. Por eso es un trabajo muy consciente de escríbete en una hoja todo lo que tú piensas a fecha de hoy, cuestiónate eso y escríbete esas contracreencias de alguna manera en esa misma hoja. Y es una cuestión como de ir leyéndolo, ir incorporándolo poco a poco. Y sí que es cierto que llega un momento en el que todo esto cambia, pero es un proceso. Y luego, evidentemente, hay parches que también funcionan muy bien en el momento, porque al final tenemos que entender que los pensamientos es un trabajo un poquito más Ya, profundo, complicado. más complicado, pero hay parches que tienen que ver con la corporalidad. Pues, oye, antes de una exposición en la que estés un poquito ansioso, muévete, porque eso va a cambiar también tu composición cerebral, vas a producir hormonas del bienestar y te vas a encontrar con más ganas. Modifica tu postura corporal como si fueras una persona que estuviese en un estado de plena seguridad. O sea, es un poco el engañar al cerebro para que se coma esa información y diga, bueno, pues ni tan mal, Estamos bien. ni tan mal. Pero bueno, lo ideal sí que es cierto que es trabajar esto, porque el otro al final es un parche y los parches duran lo que duran. Claro, que te valen para un momento, todos hemos hecho alguna trampa, pero luego eso en el proceso no dura, efectivamente. Correcto. Pero qué bueno, es verdad también, estamos tan centrados en nuestras ideas, no, es que lo voy a hacer mal, es que me voy a equivocar, aquí los datos los voy a decir mal, bla, bla, bla. Y luego no nos ponemos en el punto de vista de la audiencia, que lo que quieren es, uy, ¿qué me vas a contar? Me quiero llevar algo, por lo menos a ver qué cuenta esta persona que sube ahora, a ver qué nos va a contar. Y es verdad que hemos sido muchas veces audiencia, pero cuando nos ponemos en arriba, ¿no? Todo Se nos cambia. olvida esa visión, Todo cambia. de cuántas veces has estado tú ahí pensando. De hecho, cuando la gente que está en el público ha estado exponiéndose, ¿no? Yo creo que son incluso más abiertos a la hora de pobrecito que le toca, cuando Sí. estoy refiriéndome a lo mejor ejemplos de te toca hablar en público cuando no es lo tuyo, ¿no? Claro. Que es cuando Bueno, o más cuando nervios no es hay. lo tuyo, ahora. O sea, quiero Claro, decir, claro. la buenísima noticia es que cualquier persona puede y lo debe hacer estupendamente. Otra cosa es que ahora mismo no estés todavía preparado para poder Claro. hacerlo. Pero mira, has dado un muy buen consejo y es precisamente en este trabajo de desmontar teorías, ¿qué pasa si te pones en el lugar de la audiencia? ¿Qué te dirías Claro. tú como audiencia? Y te vas a decir cosas completamente distintas en realidad. O sea, es que con nosotros mismos somos tremendos, pero con los otros lo vemos todo de una Es manera mucho más amorosa y no es verdad. justo tampoco eso. Es verdad que somos los más exigentes con nosotros o los más castigadores con nosotros mismos, Sí. cuando en realidad luego con el resto. Pero a mí, por ejemplo, es que me llama mucho la atención que las personas que peor lo pasan son las que lo tienen que hacer un día, cuando realmente yo creo que somos más exigentes con la gente que lo hace todos los días, ¿no? Y ya esperas siempre que te lleve algo, por ejemplo, un presentador o tal. Es que Total. el día que falla ese presentador, que lo hace siempre muy bien, es cuando te quedas con ese fallo, con ese Total. tal. Y sin embargo, el que sube un día, pues encantado. ¿Qué me acuerdo de lo que me ha dicho? De esto, me llevo esto, ¿no? Como decías tú. O sea Sí, que pero yo creo jo, que esto que dice Sara me parece súper importante. Yo me acuerdo una vez que grabé un vídeo cortito precisamente hablando de esto, porque me parecía tan injusto y tan peligroso que a la gente que nos dedicamos a esto se nos ponga en un lugar de es que siempre tiene que estar bien. Oye, hola, soy un ser humano. efectivamente. Igual que un cantante que puede cantar de una manera súper virtuosa y un buen día de pronto tener un gallo o quedarse afónico, no se le puede crucificar a esa persona porque es un ser humano como cualquier otro. Y yo he dicho que al final la base de esto son los pensamientos, pero aunque tú hoy comuniques muy bien, eso no te garantiza que mañana lo vayas a hacer, porque
somos seres vivos y en nuestras vidas ocurren cosas y hay días que estamos peor y hay momentos de nuestra vida en la que nos encontramos a lo mejor un poco más desganados o más inseguros por otros motivos que nos pueden llegar a afectar. O sea, esto no es algo exclusivo de unos pocos y a esos pocos hay que exigirle. No, o sea, esto es un tema Ya. transversal que nos atraviesa absolutamente a todos y hay que tener una mirada un poquito más amable, yo creo. Sí, 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 pero sin lugar a dudas, en todos los campos yo creo que es que somos muy exigentes ya cuando alguien lo hace muy bien. Esto lo ponen siempre el ejemplo del fútbol, ¿no? Y hoy no ha marcado quien sea, Cristiano Ya lo Ronaldo, me da igual. tachas, ya no vale. Madre Sí. mía, pero si lleva haciendo todo estupendamente el chaval, si está haciendo todo, pues lo mismo las personas, ¿no? O sea, pero al final las personas que tienen ese miedo, por lo menos las que han venido a mí para cosas así, son personas que puntualmente no suelen hablar en público, pero les toca en la reunión liderar, o les toca, o les han ascendido, o les han. Y entonces es una situación nueva. Y como decías tú, es ese miedo que potencia. Yo lo comparo mucho, pues, cuando haces una cosa nueva, ¿no? Una experiencia nueva, que tienes esos nervios, pero son buenos, es por ahí, ¿no? Es por ahí. La diferencia es que las personas que experimentan este miedo y estos nervios, claro, al final dicen, ya, pero esto no es una actividad que yo haga en privado, que me pongo a hacer un torno, me voy a poner a hacer cerámica y es la primera vez, y a lo mejor me sale un churro y me da igual. Es que tengo un montón de ojos que me Ya. están mirando. Pero yo créeme que yo siempre digo una cosa, y es que al final cuando tú hablas en público, el foco nunca lo puedes tener tú. El foco se lo tienes que poner a los demás siempre. Y tienes que verte a ti mismo como ese instrumento, aunque suene un poco mal lo de instrumento, que está ahí en realidad para aportar algo. Cuando tú te centras en el otro, en aportar valor al otro, es que además te acabas olvidando hasta de lo que te pasa a ti misma y los nervios también desaparecen. Pero si yo estoy con el focazo aquí y estoy todo el rato, estoy nerviosa y no estoy aportando valor y se están riendo de mí, se me está notando, es que es todo un protagonismo que dices, pero ¿cómo vas a hacerlo bien con el foco puesto aquí? Olvídate, si el foco está al otro lado. Son ellos a los que tienes que llegar, no a ti. A ti ya, olvídate. Ostras, pero es verdad que también relaja mucho, es decir, al final ellos son los protagonistas, los que se tienen que llevar algo, los que Justo. están. Es así, es Que así. luego habrá audiencias mejores o peores, como todo, igual que hemos dicho, pues hay días mejores, hay días peores, pero en general la gente es agradecida Pero cuando. mira, Sara, es totalmente cierto lo que dices. Hay audiencias mejores y peores, por supuestísimo, pues como la vida. Pero lo que tengo muy claro es que, mira, yo antes, esta mañana en una formación se lo explicaba así. Tú imagínate que esta es la persona que está comunicando y esta es la audiencia. Si esta persona solamente se pone el foco a sí misma, el mensaje va a salir, pero va a volver todo el rato a ella. Y la gente va a estar aquí sin recibir absolutamente nada. La persona que en cambio se centra en aportar valor, que tiene en cuenta los intereses del otro, que pone en el centro al otro y que se da cuenta de que eso solamente esa información o esa comunicación vale solo y únicamente si interesa, podrá de pronto meter una muletilla, a lo mejor se le traba la voz, que da igual, porque el mensaje estará llegando. Chao, qué Obviamente, de lo bueno. que se trata es de pulir muchas herramientas y que tengas una buena dicción, todo lo que tú quieras, pero puede ser todo muy perfectito, que como no conecte con el otro, es una oportunidad perdida. Entonces, el Bueno, foco no lo tengo yo, el foco lo tiene el otro siempre, siempre. fíjate, eso me ha pasado alguna vez con algún comunicador que es muy conocido y yo digo, yo es que soy incapaz de conectar con. Soy incapaz porque me da la sensación de que efectivamente los focos son ¿no? No sé si ha pasado alguna vez que hay algún comunicador muy famoso, un presentador, presentadora, me da igual, y dices, es que está hablando para él, es que se lo Total, está, se es lo como está vengo. contando a él. Es mi momento, el foco está en mí, vengo a lucirme y aunque tú lo Sí, objetivamente digas, es un gran comunicador, pero en el fondo dices, bueno, tan buen comunicador no será, cuando en realidad el mensaje está como rebotando todo el rato en una pared de cristal, totalmente, es absurdo. Por eso totalmente. digo, se trata de que tengas unas buenas habilidades comunicativas, pero sobre todo para que estas habilidades funcionen de vehículo, para que el mensaje se entregue. Es como un pedido de comida. Yo quiero que la comida llegue a mi casa, no que se quede el repartidor con su supermoto dando vueltas por la ciudad. O sea, gracias. Totalmente, qué bueno. Y ya para cerrar un poquito esta entrevista, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta de cuando a ti te toca ser comunicadora y ponerte delante de la audiencia? Hmm. ¿Qué es lo que más te gusta de ese momento? Ay, pues yo te diría, Sara, a mí me flipa la gente. Entonces, el tener, para mí, como tal como yo lo veo, el tener la oportunidad de estar en un espacio presencial o virtual, me da igual,
que me permita conectar con los demás, que me permita precisamente lo que te decía antes, aportar valor. O sea, me parece de una magia brutal. O sea, yo el simple hecho de sentir que la gente ha tenido una experiencia bonita o agradable en ese momento, que se ha llevado algo, que de pronto ha entrado a esa formación o a esa exposición o a esa charla con una idea y sale con una idea diferente. Para mí eso es magia. Y luego además también entiendo que la comunicación no es un viaje de ida, es un viaje de ida y vuelta. Entonces yo me centro en aportar valor, pero es que eso es un viaje que luego me aporta a mí también. O sea, a mí la audiencia me enriquece y me nutre una barbaridad. Entonces, para mí es una oportunidad de crecimiento a todos los niveles. Qué maravilla, qué maravilla. Sí, es verdad que muchas veces cuando hago esta pregunta, yo creo que al final todos terminamos de todo tipo de profesiones, ¿eh? No solo hay formadores, sino que hay, esa conexión que creamos con otras personas, al final es lo que nos enriquece muchísimo. Total. Y realmente lo que nos hace seguir avanzando, no sé, nos hace grandes, ¿eh? Porque la gente cuando habla así, de repente como que crece 2 metros, es maravilloso. Total, total. Es maravilloso, es maravilloso. Pues muchas gracias, Marina, por haber estado este ratito, haber compartido tanto estas herramientas que nos llevamos. Y has dicho que cualquier información de Marina la tenéis en la descripción, si queréis contactar con ella, lo que sea, tenéis ahí, pues nada, darte las gracias otra vez. A ti, Sara, ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias. Gracias.